Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, les dijo: les aseguro que esa viuda pobre ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, buenos días a todos. Me gustaría iniciar esta homilía respondiendo a una pregunta que me hicieron hace pocos días. ¿Saben ustedes que ¿qué celebramos el 2 de este mes? El Día de todos los difuntos. Entonces me hicieron esta pregunta: Padre, ¿cuántas veces morimos? Físicamente hablando, ¿cuántas veces morimos? ¿Qué les podemos responder? ¿Cuántas veces se muere? Porque me dice, es que estoy leyendo una literatura muy importante que habla de la reencarnación y que habla de que hay distintos ciclos. ¿Qué le tenemos que responder a este hermano? ¿Hay varios ciclos? ¿Varias vidas? ¿Cuántas vidas tenemos? Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios. No son historias nuestras, no son ideas nuestras. Hay algo que se llama la revelación. Y por eso nuestra fe no está fundada en fábulas, no está fundada en dichos, no está fundada en sentimientos, no está fundada en lo que este dice y aquel, no está sujeta a opiniones humanas. Es lo que Dios nos dice y ese es el fundamento sólido. Hoy escuchamos la carta a los Hebreos y en la carta a los Hebreos hoy nos dice claramente: está escrito, se muere solo una vez, y una vez que morimos, ¿qué viene? ¿Qué viene? El juicio. Entonces, ¿y el juicio lo vamos a tener delante de quién? ¿Quién nos va a juzgar? ¿Quién ha sido constituido juez de vivos y muertos y el juez de todo el universo? ¿Quién es? Jesús. De hecho, nos estamos preparando para esta gran celebración, que es la celebración, la festividad de Jesucristo, Rey del universo. Y el Evangelio que vamos a escuchar en ese día va a ser justamente el Evangelio del juicio final, donde nos ponemos delante de Él. Entonces, simplemente esto quisiera que fuera como un primer punto. ¿Se vive? ¿Cuántas veces se vive? Y ahora, esta vida pasa, ¿cómo pasa esta vida? Yo acabo de cumplir 50 años. Ya soy un cincuentón. Yo me miro al espejo y yo digo: Dios mío, 50 años.
cuando yo estaba como ustedes, a mí me decían alguien que tenía 30 años y yo decía, ya es un viejo. Un cuarentón, yo decía, madre mía, 40 años ya. Y ahora 50 años. Pero yo cierro los ojos y parece que fue ayer que estaba como ustedes, chamo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? El tiempo pasa y tenemos solamente una oportunidad para vivir en este mundo. Por eso la fiesta de todos los difuntos es una invitación a vivir con intensidad el momento presente. Y por eso hoy me gustaría comentar brevemente algo que está moviendo la Iglesia Universal. Recientemente se terminó un evento que se llamó el Sínodo de la Sinodalidad. Durante 3 años consecutivos, la Iglesia ha estado en un camino de escucha a las distintas comunidades, intentando discernir los signos de los tiempos, la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Muchas cosas vamos a experimentar como cambios en los próximos años, fruto de este encuentro. Pero miren una cosa, a la base, el fundamento detrás de este encuentro del sínodo, hay lo que se llama el método de trabajo que se ha utilizado. Y el método me gusta mucho. El método se llama, tenemos que trabajar un método apreciativo. ¿Podemos repetir esta palabra? ¿Qué significa apreciativo? A ver, ¿qué significa apreciar? Vamos a buscar sinónimos. ¿Qué significa apreciar? Vamos a buscar, a ver, rapidito vamos a buscar 3 sinónimos de apreciar. A ver, aquí con estos grandes. Uno de apreciar. Valorar. Perfecto. Otro. Estimar, apreciar, estimar. Otro, querer. Entonces, ¿qué nos dice el Papa como cabeza de la Iglesia? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos los unos a los otros? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Apreciar, valorar, estimar, querer. Todo parte de esa mirada. Y por eso vamos a mirar el Evangelio de hoy. ¿Qué nos enseña el Evangelio de hoy? Vamos a recapitularlo brevemente. Jesús está en el templo. Hay una alcancía. A ver, imagínense la alcancía. Imagínense que aquí tenemos una alcancía. Otros le llaman, otra traducción era el cofre del tesoro. Y allí las personas se acercaban a depositar la ofrenda. Él ve, imagínenselo, sentadito en el templo y ve cómo van echando las ofrendas. Pero su mirada se quedó prendida cuando vio a una viejita. Imaginemos la viejita que se acerca y pone en esa alcancía 2 moneditas. Dice la Escritura, de muy poco valor. Y Jesús, cuando vio aquello, llamó a los discípulos y les dijo, vengan acá, miren a esta mujer. Ella ha dado más que todos los demás. ¿Podemos ver una mirada apreciativa allí o no? ¿Podemos mirar en su mirada esa estima, esa valoración, ese querer? Claro que sí. La mayoría de personas, ¿qué veían en esa ofrenda? ¿Qué veían? Nada.
no tenía valor. Y esto aparece una y otra vez. Fíjense, los milagros más grandes, ¿de dónde parten? Jesús se reúne delante de una multitud. Hay muchísima gente y le pregunta a los discípulos, ¿vamos a alimentar a esta gente? Y dice, ¿de dónde vamos a alimentar a esta gente? No tenemos pan. La panadería más cerca está lejísimos. Y entonces uno de los discípulos le dice, oye, pero aquí hay un chamito como ustedes, pequeñito. Y dice, ¿tiene ahí la lonchera? ¿Tiene ahí? Y tiene unos pancitos y unos pececitos. Y Jesús se alegró. Dice, tráigalo. Lo aprecia, lo valora. Y con eso pequeño que se le presentó, ¿qué hizo Jesús? Y aquí nos da una lección. ¿Qué hace que todos los talentos se multipliquen? ¿Qué hace que todo cambie y se transforme? ¿Qué opera los milagros en el corazón? Una mirada de aprecio, una mirada de valoración. Y yo les quisiera preguntar a los que estamos aquí, sinceramente, ¿necesitamos sentirnos valorados o no? Parece que no. Vuelvo a preguntarlo. ¿Necesitamos sentirnos estimados o no? Aquí hay varios psicólogos en esta asamblea. Maslow, un gran psicólogo, ¿qué es lo que nos viene a decir? ¿Cuál es el principio de crecimiento humano? Necesitamos sentirnos como valorados. Y por eso, si hoy lo aplicamos esto a la familia, ¿cuál es el primer espacio donde nosotros crecemos como personas? La familia. Y por eso hoy me parece tan importante el lema. La familia, un lugar donde se ora. ¿Qué significa orar? Y aquí viene este lema que hemos escuchado desde que éramos pequeños. Familia que reza unida, permanece unida. Qué hermoso es cuando tú ves a una familia, y aquí ustedes son un ejemplo de esto, que vienen aquí a la iglesia. Y hoy quisiera decirle de manera muy particular a los papás, con esta mirada apreciativa, quisiera apreciar y valorar. Gracias, papás. Gracias, mamás, por sus esfuerzos. Solamente Dios sabe. Para levantarse, preparar el desayuno, motivar a esos muchachos a que se bañen, organizar todas las cosas para que puedan venir a la celebración. Apreciar eso. Quisiera de esa manera también extender una mirada de aprecio a los catequistas que están aquí, que están utilizando su creatividad, su inteligencia, que dedican los domingos, que se reúnen antes para poder preparar esos momentos de encuentro con los muchachos. Muchas gracias por sus esfuerzos. Quisiera de esa manera también expresar un agradecimiento a los niños. Y vamos a darles a todos estos niños un fuerte aplauso a los adultos. Gracias por su alegría. Ustedes no saben, y se los digo con todo mi cariño, el bien que ustedes nos hacen a nosotros los sacerdotes. Y les quiero contar una experiencia. Hace unas semanas yo me sentía muy triste, porque los sacerdotes también nos sentimos tristes. Me sentía desanimado. A veces hay situaciones que te desaniman, que te entristecen, porque como humanos lo sentimos. Y salí y me senté allí. Estaba una niña comiéndose una zamba de fresa. Tenía los labios con el zamba que le salía por aquí, los dedos llenos de zamba. Cuando me vio,
me abrazó, me llenó la camisa de zampa, me llenó los cachetes de zampa y me dijo: te quiero mucho, padre. Gracias. Y yo creo que los papás que estamos aquí lo experimentamos. Yo tengo a mi hermano, tiene 2 hijos. Ustedes no saben la alegría que dan a un papá cuando su papá llega cansado del trabajo y abre esa puerta y ustedes lo reciben. ¿Cómo lo reciben? Eso llena el alma, llena el corazón. Gracias. Vamos a darle gracias a los músicos que nos animan la liturgia, que durante la semana vienen y muchas veces pasan escondidos. Muchas gracias por su esfuerzo, muchas gracias por sus prácticas, muchas gracias por su dedicación. Gracias, gracias, porque ustedes lo están dando todo. Vamos a darle gracias a una mujer que yo quiero mucho, a Rosita, que está aquí. Todos los días está esta mujer aquí. Fuerte aplauso a Rosita, a la que queremos un montón. Y ahí está, en esa esquinita, ahí está. Aquí está el sacristán, Carlos. Cuando llegó aquí tenía un montón de pelo, ya se le ha caído el pelo. Ahí está, Carlitos. Y yo le quiero decir a Carlos, a Rosita, a todos: ¿cómo mira el Señor nuestra ofrenda? ¿Ustedes creen que pasa desapercibido? No hay un acto de amor, no hay un acto de entrega que pase desapercibido. De hecho, hay una palabra que se la quiero dedicar a todos ustedes hoy. En la primera carta a los Corintios, es muy fácil de recordarla. 1 Corintios 15, el último versículo, que dice: hermanos, manténganse firmes, sabiendo que ninguno de sus esfuerzos pasa desapercibido a los ojos del Señor. Él valora, Él aprecia, Él estima cada uno de nuestros actos de amor. Ustedes, papás, pueden tener esa certeza. Ninguno de sus esfuerzos por llevar delante el hogar pasa desapercibido a los ojos del Señor. ¿Y eso qué nos da? Alegría. Nos ensancha el corazón. Y esto necesitamos entre nosotros, valorarnos. Por ejemplo, el otro día llega una persona y dice: ¿para qué pusieron esos bombillos? Esos bombillos no alumbran nada. Mejor lo que tenía antes, que al menos eso alumbraba. ¿Eso para qué? ¿Eso es una mirada apreciativa? ¿Es una mirada de valoración? ¿Es una mirada de estima? Cuando se hizo el estacionamiento, una persona se acerca y dice: qué pena que echaron concreto en el estacionamiento. Allí hacíamos las hogueras el sábado santo y ahora con ese concreto allí. ¿Una mirada de aprecio? ¿Una mirada de estima? No. Entonces, ¿qué necesitamos todos? Valorarnos, apreciarnos. Pero apreciarnos ¿cuándo? Mientras estamos aquí. Y por eso quisiera brevemente hablar de la segunda parte del lema de esta semana. Familia, un lugar ¿de qué? De reconciliación. Y yo les quisiera preguntarles a ustedes algo. ¿Necesitamos reconciliarnos o no? Otra vez, ¿necesitamos reconciliación en la familia o no? ¿Qué significa reconciliación? Me encanta lo que dice mi amiga por aquí. Unión. No hay unión sin reconciliación, sin perdón. Entonces, a ver, ¿los esposos necesitan perdonarse el uno al otro? El esposo a la esposa, la esposa al esposo, los papás a los hijos a los papás, los yernos
a las suegras a los yernos, los sobrinos a los tíos a los sobrinos, el primo al primo, a la prima, a los amigos, a las familias. Si no hay espacios de reconciliación, la familia no crece, la familia no se desarrolla. ¿Y quién es el primero que nos enseña esto? Jesús. A ver, a quienes le traicionaron, a quienes le abandonaron, a quienes le negaron, a quienes le dejaron en el camino. Cuando Jesús se aparece en medio de ellos, ¿qué les dice Jesús? La palabra dice, se puso en medio de ellos, y les dijo, la paz esté con ustedes, la paz. Recientemente vino el obispo aquí y un grupo de ustedes le entregó una carta al obispo. Una carta, vamos a ver si será de aprecio o qué. En la carta, entre los distintos puntos que decían, los sacerdotes que están aquí en la parroquia no tienen un espacio para nosotros. Eso duele. Y uno dice, Dios mío, ¿qué pasará aquí? ¿Qué pasará aquí? Sería bonito que el obispo se pudiera llevar una carta donde dijeran, oye, valoramos, oye, apreciamos. Simplemente críticas, quejas, reproches. Y uno dice, Dios mío, pero qué importante es dar con la mirada del Señor, que nos mira con otros ojos y que nos anima a seguir adelante. Por eso necesitamos todos un espacio de reconciliación. Familia que no experimenta la reconciliación, ¿a dónde va esa familia? No va a ningún lado. Y por eso siento que el Señor nos está llevando, y hoy es un día para abrirnos al Señor, para abrirnos entre nosotros, para poder seguir caminando. Entonces, voy a terminar con esto. Yo vengo llegando de San Cristóbal, pasé unos días con mi familia, porque los sacerdotes también tenemos familia. Y mientras estaba allí, me tocó mucho algo. Vino una mujer a verme. Cuando llegó llevaba unos lentes grandes, oscuros. Entró a la casa con lentes. Cuando se quitó los lentes, ¿qué tenía debajo de esos lentes? Su mirada, sus ojitos, de la golpiza que recibió en el hogar. Sus niños fueron testigos de la violencia en ese hogar. Su niña de 10 años no hacía otra cosa que gritar y decirle, no maltrates a mi mamá. ¿Por qué un niño tiene que ver eso? ¿Por qué se tiene que vivir eso? ¿Qué pasa en un hogar cuando el Señor no está en el corazón? Y hablando en privado con esta mamá, me dice, Padre, entre tantas cosas, dejamos a Dios a un lado. Él no estaba en el centro, nuestra familia ya no fue un lugar de oración. ¿Y qué se convirtió la familia? En un lugar de batallas, en un lugar de insultos, en un lugar de violencia. Y por eso les cuento esto, porque es extremo. Ahora, cuando Dios está en el centro y la familia es un lugar de oración, nos podemos pedir perdón, podemos aceptar las fallas del otro, podemos reconciliarnos, porque el Señor está en el medio. Entonces vamos a continuar esta misa pidiéndole al Señor por cada uno de los que estamos aquí, que nos conceda como parroquia, empezando así, ser como parroquia una familia, la familia Santa Cruz. Que esta parroquia pueda ser un lugar de oración, un lugar de reconciliación. Con todo mi ser es lo que le pido al Señor.
Que cada una de nuestras familias que estamos aquí reunidas podamos ser un lugar de oración, un lugar de reconciliación.